Y arrancamos nomás. 6 bloques de editorial hoy. El título de editorial del día, del Real Política del día, se llama La Mesa de Dinero. Mire cómo arrancamos la semanita, ¿eh? A ver, buenas tardes. Empecemos por algo que, si podías, y si podés, y estimo que sí, hiciste los últimos días que cargaste nafta o cargaste gasoil. Una parte de lo que dejaste en el surtidor no fue ni a la estación de servicios ni a la petrolera, fue el impuesto a los combustibles líquidos. Y una porción de ese impuesto tiene, por ley, un solo destino posible, que es construir, mantener y rehabilitar rutas nacionales. Ese dinero no va a una caja general del Estado, cae en un fideicomiso dentro de un subsistema que se llama Sistema Vial Integrado, SISVIAL. Así se llama, SISVIAL, Sistema Vial Integrado. Creado por el decreto 976 del año 2001. Mira qué año para crear una cosa de estas, ¿eh? 2001. El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación, el Banco Nación es el fiduciario y hay una cuenta corriente especial donde entra y de donde sale cada peso. La 330.902/9. 330902/9. Espera que me dio tosita. Anotate este número. 330.902/9, porque es el corazón de todo lo que vamos a contar hoy. En 2 años y medio de gestión de Javier Milei, esa cuenta recaudó más de 1,5 billones de pesos. 1,5 billones de pesos. Exactamente 1.503.252 millones para ser exacto. De ese dinero se ejecutó en obras viales 394.000 millones, que es la cuarta parte. Queda prácticamente 1 billón de pesos. Al cierre de mayo seguía sin llegar al asfalto. Estaba colocado en plazos fijos y en títulos públicos. La tasa de subejecución del periodo, 73,8%. Un ejemplo puntual para que se entienda. El 31 de marzo de este año, el SISVIAL destinó a obras viales 1.090 millones de pesos. Ese mismo mes su cartera de inversiones financieras creció 83.840 millones. 1.090 millones al asfalto, 83.840 a instrumentos financieros en el mismo mes. Y hay algo más. Hasta mediados de 2025 esa plata estaba casi toda en plazos fijos del Banco Nación. Aburrido, conservador, previsible. Al 31 de diciembre el 100% de la cartera, 664.000 millones, estaba colocado en letras del Tesoro. A ver si nos entendemos. La plata estaba en plazo fijo del Banco Nación. Conservador, previsible, pero es para ir pagando las obras. Al 31 de diciembre le habían prestado esa plata a la timba de Toto Caputo, en letras del Tesoro. Es decir, la plata de las rutas se las prestó este fideicomiso, es una plata que se supone que es intocable, al propio Estado, que debió usarla para hacer ruta. Por otro lado, ¿no? Ese giro coincide con una instrucción del Poder Ejecutivo. El propio Banco Nación dejó asentado en sus estados contables que su banca fiduciaria se contactaría antes de cada licitación de títulos para que se le indique el monto a invertir y la especie, según lo instruido en otro decreto, que es el 425 del año pasado. Consultado sobre si no debería actuar como un buen hombre de negocios, el Banco Nación fue transparente hasta la crudeza. Dijo que ellos solo actúan como tesorería del SISVIAL, que solo ejecuta las órdenes del Palacio de Hacienda y que las observaciones deben hacerlas la Sindicatura, la Auditoría General de la Nación o los auditores externos. Estoy trabadito hoy. Y las observaciones no se hicieron. Ni la SIGEN ni la Auditoría General de la Nación revisaron la ejecución de este fideicomiso en los últimos años. Ahora, ¿quién decide dónde va la guita esta? Desde marzo de 2024 lo decide el Ministerio de Economía. Fíjese qué cambio. Asume Milei en diciembre de 2023, el Ministerio de Economía a partir de marzo de 2024 manoteó el fondo este. El decreto 215/2024 designó a la cartera que conduce Luis Toto Caputo como fiduciante y autoridad de aplicación de todos los fondos fiduciarios del Estado, entre ellos este.
O sea, el fiduciante es el Estado, obvio. Pero el fiduciario, que es el que tiene que decidir qué hace con la guita, antes era Vialidad Nacional. Y ahora es el mismo Estado, el mismo fiduciante, el mismo Luis Caputo. O sea, alguien que no tiene absolutamente ninguna especialidad de cómo disponer ese dinero para arreglar rutas. Un mes después, por una resolución del Ministerio de Economía, la resolución 200, Caputo delegó esas facultades en el secretario legal y administrativo de su propio ministerio, Juan Ignacio Stampalija, con intervención previa del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, cuya opinión, según los propios estados contables, tiene carácter vinculante. O sea, Stampalija, secretario legal y administrativo, dice qué hacer con los fondos con la opinión de Carlos Guberman. 3 nombres entonces: Caputo, Stampalija y Guberman. Un ex director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, que administró fondos fiduciarios durante años, lo describió como una expresión que no se puede mejorar. Dijo que esto es la lógica de una mesa de dinero. La obra parada, los recursos en instrumentos financieros mientras esperan una utilización que no llega. Una mesa de dinero. Ese es el título de hoy. Y vas a ver que no hablo solo de las rutas. Antes de seguir, la otra campana porque corresponde. La Argentina no tuvo presupuesto en 2024 ni en 2025 y funcionó con el de 2023 prorrogado. Sin presupuesto, los fondos fiduciarios se convirtieron en una bolsa de recursos con mayor discrecionalidad administrativa, porque los fondos que había que disponer en 2024 ya se habían dispuesto. 2025 vemos. No es una excusa, pero es un contexto real y el Congreso es corresponsable de ese vacío. Es corresponsable de dejarlo hacer lo que se le cante. Y segundo, dejar pesos quietos en una cuenta corriente en Argentina perder el valor. Nadie pide que los dejen en una cuenta corriente, sino que los inviertan con seriedad. Ahora el problema. Este fideicomiso se creó en su momento por exigencia del Banco Mundial para aprobar un préstamo precisamente para evitar que la recaudación del impuesto a los combustibles terminara financiando gastos corrientes. Fue diseñado para hacer ese dinero jurídicamente indisponible para otra cosa, que es para lo que se hizo en fideicomiso, un patrimonio afectado a una cosa específica. Custodiar el valor durante un mes es prudencia, custodiarlo durante 2 años y medio mientras la red vial se rompe y se arruina, porque una cosa es arreglarla cuando recién se rompe y otra cosa es dejarla que se siga deteriorando, ya es otra cosa. Un economista hizo la cuenta que faltaba. Con lo que el CIS vial retiene en inversiones financieras se podrían haber intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de red vial. Esos son 2/3 de la red nacional de rutas nacionales. Y agregó una frase que conviene no perder de vista. Atrás de los números hay gente que se muere en las rutas. Un informe de la Federación de Personal de Vialidad Nacional, que son los que antes manejaban esta guita y ahora no la manejan más, estimó que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales están en estado regular o malo. El gobernador de Río Negro, Alberto Beretelnik, las describió como heridas rotas y olvidadas. El de Santa Fe, Maxi Puyaro, dijo que muchas rutas de su provincia ya no tienen pozos sino cráteres. Guarda esto porque en el último bloque vamos a volver a la cuenta 330-902/9 del Banco Nación y vamos a volver por la ruta 188 que cruza nuestra ciudad. Vamos al segundo bloque, estamos hablando de los 2 sectores que crecen. Acá viene el dato que ordena todo. El ministro de Economía, desde la provincia de Buenos Aires, Pablo López, publicó los números del estimador mensual de actividad bonaerense correspondiente a mayo. La provincia cayó 0,5% contra el mismo mes del año anterior. Pero si le sacás el agro, la caída es del 2,95%. Lo interesante no es el promedio, es la apertura. Crecieron 2 sectores. El agro creció 9,5% y la intermediación financiera 1,8%. Cayeron 2 sectores. La industria 4,8% y el comercio 6,4%. Los 2 que crecen son los que menos empleo generan.
Los dos que caen son los que más empleo generan. El propio López lo dijo con crudeza que no suele escucharse de un ministro. Los sectores que crecen no traccionan empleo. Solo en el último año, más de 40.000 bonaerenses perdieron su trabajo registrado a pesar del crecimiento de los sectores ganadores. Acordate de esos dos ganadores, el campo y la intermediación financiera. Del campo hablamos al final porque es pergamino. Y de la intermediación financiera hablamos ahora. El viernes, Mercado Libre presentó su balance semestral ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos. Récord de facturación, más de 10.000 millones de dólares de ingresos netos. Pero al margen de ganancia fue menor al esperado y la acción se desplomó más del 7%. Para recuperar algo y cerrar en torno al 5% de caída un día después. Hasta ahí la vida de una empresa que cotiza. Lo que importa está dentro del balance. Primer dato. En la Argentina la empresa de Galperín recibió beneficios fiscales por 42 millones de dólares, en los primeros 6 meses del año. 29 millones que se ahorró de pagar de impuestos a las ganancias por la Ley de Economía del Conocimiento. A ver, toman a Mercado Libre como alguien que desarrolla cosas de la Ley de Economía del Conocimiento. La Ley de Economía del Conocimiento es para el software, para el desarrollo de programas, no es para vender y comprar por una plataforma. Pero bueno, como es una fintech, está ahí adentro. Y 13 millones de dólares en contribuciones sociales. Al cambio, unos 68.000 millones de pesos. Los datos surgen de un análisis del investigador de CONICET, Gustavo García Zanotti, sobre el balance presentado ante la SEC. No quiero pensar cuál va a ser la suerte de este investigador del CONICET a partir de este análisis. 68.000 millones de pesos en 6 meses para la empresa más valiosa del país. O sea, el Estado le regaló casi 70.000 millones de pesos a la empresa que más factura en el país. Segundo dato, y este es el que explica la Argentina del 2026. El 64,3% de la facturación de Mercado Libre en la Argentina corresponde al negocio financiero. 64,3% de Mercado Libre en la Argentina es negocio financiero, casi el doble de lo que factura el comercio electrónico. Léelo de nuevo. La empresa que nació para vender cosas por internet hoy gana casi 2/3 de su plata en la Argentina prestando plata, no vendiendo. Tercer dato, y este es bravísimo. Las tasas que cobra Mercado Pago por prestar dinero alcanzan en algunos casos al 765% anual. Cuarto dato, casi una cuarta parte de los préstamos que la compañía otorgó en América Latina está en mora, y eso no impide que el negocio sea extraordinario. El economista Emiliano Estrada lo explicó así. Hay un modelo de tasa muy alta contra pérdida muy alta, donde un cuarto de la cartera está atrasada y el precio del crédito es lo que hace que el negocio cierre igual. Y un dato más técnico pero revelador. Este trimestre la compañía vendió a terceros préstamos que ya había otorgado. En la Argentina colocó 66 millones de dólares y ganó 8, un 12,1%. En México colocó 153 millones y ganó 2, el 3,8%. Volvemos a ver si se entiende. En Argentina, por poner 66 millones de dólares que tenían préstamos en un tercero que se va a ocupar del cobro, se ganó 8 palos, un 12,1%. Y en México colocó 3 veces más prácticamente, 53 millones, 150, en México colocó 53 millones y ganó 3,8. O sea, acá ganó 3 veces más que colocando la misma guita a interés en México. Traducido, la deuda de un argentino se vende 4 veces mejor que la de un mexicano porque le cobran 4 veces más. No porque sea más linda. Ahora la otra campana es importante porque acá es fácil caer en la demagogia. Mercado Libre es una empresa privada que opera dentro de la ley. La Ley de Economía del Conocimiento no la sancionó este gobierno, la votó el Congreso en 2019 bajo otra gestión, bajo la gestión de Mauricio Macri. La empresa se coge a un beneficio que la ley otorga. Eso no es una maniobra, es cumplir la norma. El tema es que nadie la cambió. Al ver que esto está pasando, decir, mirá, todo lo que es negocio financiero, afuera. Todo lo que es compra y venta de bienes, afuera. Por más que se haga por una plataforma. Segundo,
Segunda cosa, a favor de Mercado Libre. Emplea a decenas de miles de personas en la Argentina. Es la única compañía tecnológica argentina que compite globalmente y su expansión del crédito llegó a millones de personas que ningún banco atendía nunca. Y eso también es real, y quien lo niega está mintiendo. Ahora se han desarrollado otra plataforma, pero al principio la guita que te da Mercado Pago no te la da nadie. Y eso tiene que ver con riesgo. Y para ser justo con el empresario, el propio Galperín salió a cuestionar públicamente los datos de la CAME sobre la caída del consumo y destacó el crecimiento de su compañía. Tiene derecho a discutir la estadística que lo perjudica como cualquiera, pero el problema no es la empresa, porque Galperín no fue elegido por nadie. El problema es el conjunto. Un Estado que dice que no tiene un peso para arreglar rutas y que efectivamente tiene el peso, pero lo tiene en la letra del Tesoro, o sea, no lo tiene. Usó la misma guita para comprarse cosas, para comprarse sus propias letras, sus propios papelitos. O sea, cambió la guita por papelito. La guita que se recauda del ministerio lo cambia por papelitos que son promesas de pago futuro. Eso es una letra del Tesoro. Ese es el mismo Estado que en 6 meses resignó 68.000 millones de pesos de recaudación de la compañía más rentable del país. Y es el mismo Estado que cuando le preguntan por las familias que no pueden pagar sus deudas, contesta que esos son problemas entre privados. Mesa de dinero, bloque 1. Intermediación financiera creciendo mientras el comercio se hunde, bloque 2. Y ahora vamos a las familias. Este es el bloque 3, es el bloque más duro. 17,5 se llama el bloque. Hoy se publicó un informe de la consultora EcoGo junto con la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral. No es un documento militante, es un trabajo académico y de mercado. El titular es este. La mora consolidada del crédito a las familias argentinas alcanzó el 17,5% y es el 20º aumento mensual consecutivo. 20 meses seguidos de suba, ni un mes de respiro. Vamos a saludar en este momento al señor Juaco Cardinal, que acaba de arribar. ¿Cómo le va? Perdone que no le puse cosas. ¿Cómo estamos. Estaba castigado, por eso no le puse el micrófono. Estaba sentado en una esquina. Así que bueno, buenas tardes a la gente, me disculpo. ¿Viste cuando te querés dar un ratito y decís, bueno, yo tengo una horita, descanso un rato, total tengo la alarma? Dormido. Total tengo la alarma. La alarma nunca andó. sonó porque la había desactivado. La alarma no andó. Así que acá estamos. Anduvo la alarma. Me desperté justo. No importa. Me desperté justo. No importa porque, bueno, usted sabe que yo arranco, tengo piloto automático, claro, así que no pasa nada. Sí. Bueno, 20 meses seguidos de suba el tema de la mora del crédito de las familias argentinas. Ni un mes de respiro. No estamos hablando de mora en créditos de empresas, de las familias. Son deudas para comer, para pagar el alquiler, para comprar las zapatillas del nene. Los autores lo resumieron en una imagen que conviene repetir. La mora ya se lleva casi 1 de cada 6 pesos prestados. Y el 26,1% de los deudores registra al menos un saldo irregular. Yo entiendo que hoy estamos con muchos números, gente. Discúlpeme, pero hoy es día de números. Porque los lunes es un día en donde usted, más hoy, vencimiento de tarjeta, un montón de cosas, día 10 de agosto. Hoy es un día de números. Hoy el día arrancó con números. Con usted entrando al banco, pagando si puede el total, si puede un poco más, y si no el mínimo. Y si no, llorando porque ni siquiera el mínimo puede pagar de la tarjeta que le llegó. Y las tarjetas vencieron entre el viernes y hoy. Pero el dato clave es donde se concentra el deterioro. Dice el informe textualmente, el crédito no bancario concentra el deterioro. El crédito que hablábamos recién, el de Mercado Pago, el de las tarjetas como Ualá, como Naranja, como todos esos otros Personal Pay, Claro no sé cuánto, montones de fintech que les dicen así. Fintech es porque son financieras, financial technologies, financieras tecnológicas, que están todos bajo la ley del conocimiento esta. El crédito no bancario, entonces, concentra el deterioro. La mora está básicamente ahí. ¿Por qué? Porque son carísimas. La mora de crédito otorgado por proveedores no financieros de 31%, más del doble que la del sistema financiero, que está en 15,2%. O sea, el sistema financiero tradicional, los bancos, concentran el 15,2%. Y el otro 31% está en las compañías estas que vienen a reemplazar esa economía informal que antes existía. Que vienen también atacando empresas como Pardo, como Naldo Lombardi, como otras que te daban el crédito con el DNI y el recibo de sueldo
y que ahora las absorben estas empresas. Porque el negocio de esas otras empresas también era financiero, especialmente en momentos como este. El gran crecimiento de esas casas, de electrodomésticos, esas cadenas, hablo de Pardo porque es una que es casi local, es de Colón, pero hay otras, que Leonardo Lombardi, Frávega, que si bien cerró acá su sucursal también, en su momento, Beringeri, todas las que están acá, son cadenas que su ganancia más grande es la financiera. No es la ganancia de vender los electrodomésticos, es venderlos en cuotas. Yo le hago este análisis para que usted, esto es muy fácil de comprobar, entre a su cuenta de Mercado Libre, que seguramente la tiene, entra a comprar cualquier cosa, un parlante, póngale, una cosa común, un parlantito. ¿Quiere que hagamos el chequeo en vivo? Chequelo, un parlantito. Vamos a hacerlo en vivo, dale. Busque un JBL, a ver, Vamos a entrar a Mercado Libre. Estamos haciendo en vivo y lo vamos a ir mostrando en aquella cámara cuando lo tenga. Está entrando a Mercado Libre. Sí, perfecto. Bueno, busque un parlante que no tenga cuota, un parlante. JBL era. JBL le digo, ¿no? porque es una buena No, marca. sí, la marca más conocida, digamos. JBL, ahí está. Vamos a buscar Estamos entonces mirando. parlante JBL. Mientras le voy contando que hay un mapa que la mayor mora por monto la tienen La Rioja, San Luis y Santa Cruz. La Rioja encabeza con 24,5% contra el 9,1% de La Pampa, que es el único, el último. A ver, ¿se fijó el precio? Bien, acá tiro el primero que me sale. Cualquiera, no importa. Entre. 108.489.000 pesos. Ponga a comprar y fíjese las cuotas que le da. A ver. Mismo precio en 12 cuotas de 9.890. No, ese no. Tiene que buscar uno que no tenga el mismo precio, porque ese mismo precio ya se lo cargaron al precio cuando... Fija uno que no tenga cuotas. Busca uno que no tenga cuotas. O sea, que no tenga cuotas del mismo comercio. Claro. O sea, que las cuotas las dé Mercado Libre. A ver, entonces vamos a comprar ahora. A ver, comprar ahora. Total, más de 100 lucas no tengo, así que acá no lo voy a pifiar. No importa. No lo voy a pifiar acá. No, pero usted fíjese en una cuota, en un pago y en dos pagos. Bien, no gracias, la garantía. Bien, con envío... Póngale toque sí, no importa. Sí. Llegar al pago el momento. Vamos a llegar al pago. Bien, acá estamos con las diferentes opciones. A ver. Tengo... ¿Un pago? Con tarjeta, póngale con tarjeta. Sí, acá tengo una, dice mismo precio en hasta 3 cuotas. Bueno, y me dice elegir cuotas. No, justo ese mismo precio en 3 cuotas, no, estamos mal. Tiene que ser algo que no tenga una financiación propia del comercio o de la tarjeta. Que la financiación sea de Mercado Libre. Uno que no tenga cuota. Nos estamos demorando demasiado. Usted sigue y después vemos. A ver. Quizá agarramos justo el que... Acá que no hay un problema del conurbano, es un problema del interior productivo. Esta mañana en La Plata, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dio la conferencia de prensa habitual y puso los mismos números sobre la mesa con otra apertura. Según los datos que presentó, la morosidad bancaria de las familias pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,8% en mayo de este año. O sea, de octubre de 2024 a mayo de este año, del 2,5 al 12,8%. Se multiplicó por 5 en menos de 2 años. En tarjetas de consumo pasó del 10,5% al 36,4%. En fintech del 5,7 al 24,5. También 5 veces. Y el número grande. En mayo había 20,9 millones de personas con algún tipo de deuda con bancos o billeteras virtuales. En mayo. A ver. Mira abajo el precio. Si esa es la cuota que usted está buscando. A ver, vamos a ver. A ver, me pongo los anteojos. A ver. Espera un cachito. Que están 6 cuotas de 60.000 pesos. Sí. Mire, es fácil. Un parlante de 310.000 pesos, 6 cuotas de 72.000 pesos. O sea, en 6 meses paga el 60%, si no me equivoco. Más o menos. Un 10% mensual. Mientras, los plazos fijos están pagando un 21 anual. Si estamos hablando del 10% mensual, estamos hablando de un 120 sin correr intereses, ¿no? Sí, un obvio. 120. Contra el 20 que le pagan si usted pone la plata. Eso se llama spread. El spread es la diferencia entre lo que el banco le paga por su dinero contra lo que el banco le cobra por prestarle dinero. Entonces, la misma persona que se supone que es spread, en todo el mundo es el 1%, el 2%, ¿no? Siempre es más caro lo que le presta el banco.
pero no un 600% más caro. O sea, si usted el banco le da el 21 anual y le cobra el 120, y esto hablamos de un banco, porque hoy se hablaba de que Mercado Libre, Mercado Pago, en créditos cortos, en 3 cuotas, le está cobrando el 720%. Claro, a ver, hay una cosa que es psicológica, ¿no? Si usted le dicen 24 cuotas y termina pagándolo el triple, cuando usted ve el monto de la cuota y dice, bueno, esta es la forma que yo lo puedo pagar. Esta es la forma que yo lo puedo pagar. Algo que vale, no sé, 200.000 pesos, lo pago en cuota de 19 y que sea la cuota que quieran, porque 19 puedo pagar. Claro. Pero esa es la del usurero. Nosotros en el 2001 vivíamos con gente que te iba a cobrar por semana. Y eso todavía existe, con herramientas, en barrios bajos. Va a la gente y te vende una licuadora y te lo cobra por semana. La pagas 5 veces más, pero es la forma que la podés pagar. Entonces es un gran problema, porque se aprovechan de que vos lo podés pagar de esa manera para sacarte 4 veces más el valor de las cosas. Sí, bueno, mi tía, por ejemplo, cuando quiere renovarse el teléfono, está prácticamente un año y medio pagando el teléfono. Bueno, sí. Bueno, no debería ser así. No debería es ser tremendo, así. pero es un año y medio pagando un teléfono. Yo los mejores momentos que recuerdo de créditos que me han ayudado a cambiar el auto, a comprar alguna cosa, han sido créditos que, aún siendo carísimos, vos sacabas una guita, la dividías por 10, pero pagabas 12. Entonces vos sacabas 1.000.000 y eran 12 cuotas de 100. Y bueno, era un montón, es el 24%, pero no importa. A ver, es el 12%. No importa. Es una forma. Lo que sí importa es que te cobren 12 cuotas de 20 para sacar, de 200 para sacar 1.000.000. Claro. Que capaz que lo podés pagar. Pero no importa si lo podés pagar. No te pueden cobrar 2.400.000 por 1.000.000. Es una locura. Bueno, eso lo tiene que regular el Estado. Esta gente está equivocada cuando dice que el Estado no tiene que regular esto. El Estado no le puede permitir ni a los bancos, ni menos a la financiera, dar el 20 al que pone en un plazo fijo y cobrarle 120 si le da un préstamo. No se lo puede permitir. Tiene que decir, mirá, una de las cosas que tienen que ver, lo que pasa es que los bancos, ¿qué le responden? Vos me exigís mucho encaje. El encaje es la guita que los bancos tienen que tener inmovilizada depositada en cuentas oficiales. Si el valor del encaje que te exige el Estado es directamente proporcional a lo que el banco tiene que cobrar para recuperar esa guita que no tiene. Que el Estado le sacó, se lo robó. Porque el encaje es guita inmovilizada que el Estado lo está usando para otra cosa. Entonces, cuanto menor es el encaje, menor es el interés que el banco te tiene que cobrar en un préstamo. Entonces, es directamente proporcional el aumento del encaje con el aumento del valor de los intereses. Que estas son cosas que, si bien parecen muy técnicas, está clarita la cuenta, como dijo el maestro. Está clarita la cuenta. Si vos me retenés el 40% de la guita que entra al banco, yo, con lo que me queda, tengo que dar préstamo, pagar los sueldos, pagar los alquileres, pagar la luz, pagar... Imposible. Bueno, el gobierno está así, clarita la cuenta, el gobierno está con el mismo pensamiento de ese tipo. Te saca y te dibuja un superávit, que no es real. Porque ese movimiento, si existiera, generaría crédito, y ese crédito generaría que la gente pudiera renovar su electrodoméstico, renovar su auto, arreglar la casa, comprarse una casa con un hipotecario. Sí. Hoy hay hipotecario al 60 anual. El cambio de auto era vital antes, Willy. Era vital. Al menos en mi familia era algo que se daba constantemente con mi tía, mi abuelo. 4 o 5 años. Hoy mi abuelo por ahí se puede permitir darse quizás ese lujo de poder cambiarlo, pero mi tía ya, no puede hacerlo. No lo puede hacer. Es imposible, es inviable. Bueno, la cuestión es que casi 1 de cada 5 personas adultas en la Argentina tiene deudas en situación irregular. No significa que ya esté en la lona, pero está irregular. Está pagando lo mínimo, no llegó a pagar la cuota, la paga sobre el fin de mes antes que se le transforme en mora, está irregular. Y un dato que en una ciudad como la nuestra se entiende sin explicación. Desde diciembre de 2023 cerraron en la Argentina, obviamente, 41.000 kioscos. El kiosco, junto con la verdulería, son las últimas líneas de defensa que tiene una persona con un poquito de capital para poner algo que le dé de comer.
Sí, sí. Un almacencito, el almacén es más complicado. Sí, el pero... kiosquito vos más o menos te armás, te conseguís un cigarrero que te traiga los cigarrillos, y en un momento te comes la mercancía vos. Te vas a bastar y comprar unos dulces, te conseguís alguna, va a la coca que te la deja en consignación, va al otro a la cerveza y te abrís el kiosco. Y te abrís el kiosco. Y te lo vas comiendo. Hasta que ya no podés pagar más. 41.000 kioscos, ¿sabe cuánto? ¿Sabe? Porque una cosa es decir 41.000 kioscos, otra cosa es decir 50 por día. 41.000 kioscos de diciembre de 2023 al día de hoy son 50 kioscos por día cerrando. 50 por día. Cerrando. Es una locura. ¿Qué número, por favor? Bueno. Devastador. Ahora un capítulo aparte porque es nuevo y porque tiene que ver con el siglo que estamos viviendo. Porque el kiosco es de cuando yo era chico. Bianco, el ministro de, ya dijimos, el jefe de gabinete de la provincia, advirtió sobre las consecuencias sociales de ese proceso y mencionó situaciones de persecución y violencia vinculadas al cobro de deudas. Esto no es nuevo en la Argentina. Había desaparecido. Situación de persecución y violencia vinculada al cobro de deudas. Esa frase dicha en abstracto no dice mucho. En un caso concreto dice todo. Por ejemplo, un usuario, acá no estamos hablando del prestamista de barrio que te mandaba al que te apretaba el dedo con una morsa. Que era malo, pero obviamente que era malo, ¿no? Pero era hasta pintoresco al lado de esto. Un usuario denunció, un usuario que Agustín en este caso se llamaba, denunció que Mercado Pago había llamado con insistencia a su ex jefa para reclamarle una deuda. Su ex jefa, alguien que no firmó nada, que no garantizó nada y que solo estaba en su agenda de contactos. Cuando la denuncia se volvió viral, la compañía explicó, escuche esto porque no se puede creer, que los términos y condiciones que esta persona había firmado cuando sacó el préstamo le permitían leer los contactos de su teléfono. Después aclaró que había sido un error de interpretación de un agente de soporte y sostuvo oficialmente que el teléfono venía de un pedido que Agustín había hecho años atrás sin relación con el préstamo. La pilotearon. Pero esto existe y es verdad. A mi estudio me viene y me dice, che, le está mandando mail a mi mamá, a mi tía, a mi amigo, a un montón de gente que no firmó nada, diciéndole que le van a ejecutar la deuda. ¿Qué deuda si no firmaron nada, si no sacaron nada? La deuda es mía, me la dieron sin garantía. ¿Para qué me la dan sin garantía si van a empezar a molestar a la gente? Claro. Y mire si era la jefe y le hace perder el trabajo. Le diga, este loco me lo tengo que sacar de encima. Quédate con la primera respuesta, la que dieron antes de pensarla. Los términos y condiciones nos permiten leer los contactos de tu teléfono. Vos aceptaste eso, yo acepté eso, nadie lo leyó nunca. Realmente. Lo vamos a repetir. Un usuario llamado Agustín denunció que Mercado Pago había llamado con insistencia a su ex jefe para reclamarle una deuda. A alguien que no firmó nada, que no garantizó nada y que solo estaba en su agenda de contactos. Cuando la denuncia se volvió viral, la compañía explicó públicamente que los términos y condiciones le permiten leer los contactos del teléfono del deudor. Después se aclaró que había sido un error de interpretación de un agente de soporte y sostuvo oficialmente que el teléfono venía de un pedido previo que no tenía relación al préstamo. Pero quédate con la primera respuesta, la que dieron antes de pensarla. Los términos y condiciones del préstamo nos permiten leer los contactos de tu teléfono. Vos aceptaste eso, yo acepté eso, nadie lo leyó nunca. ¿Qué dice el gobierno nacional frente a todo esto? El equipo económico repite, sin matices, que el sobreendeudamiento de la familia y la caída de la venta de las pymes son estrictas y exclusivamente problemas entre privados. No hay planes de salvataje en estudio, no habrá moratorias, no habrá regulaciones forzadas al sistema financiero, ni habrá, lo que sí podría haber, porque acá no se trata de perdonar las deudas, una línea de crédito en los bancos oficiales para que la gente pueda zafar de esto. Y zafar directamente, no prestarle plata sino más. Es decir, tráeme tu deuda con Mercado Pago, te doy un préstamo, nosotros la pagamos directamente y vos me empezás a pagar a mí. Esa es la solución. Con un préstamo como corresponde, no pagársela, no regalársela. No regalársela. Pero hay algo más. Y es lo más interesante que se dijo esta semana. Según pudo saber la prensa especializada de fuentes del propio equipo económico, en el Palacio de Hacienda tienen una línea de tiempo. Proyectan que la morosidad extrema y la caída del consumo se resuelven por completo en 9 meses. El razonamiento es lineal. Y como razonamiento no es tonto. Si la inflación sigue bajando y el salario se recupera, las familias van a generar un excedente.
Ese excedente no va al consumo inmediato, va durante 9 meses a salir de la mora. Una vez limpio el pasivo, el flujo vuelve solo a los mostradores y reactiva la industria. Es una tesis coherente. Puede pasar, y si pasa el gobierno tendrá razón. El único detalle es quién paga la espera. Porque el mensaje explícito para el sector productivo es que deberá absorber el costo de la transición por su cuenta. Y no parece muy decidido a generar la espera, porque los negocios que tienen que generar la espera, salvo el Mercado Libre que tiene espalda, pero no lo hace, pero podría hacerlo con la espalda que tiene, Sí. los comercios cierran si no le pagás la deuda, porque no la pueden aguantar. Entonces, a alguien hay que darle crédito. A alguien el Estado le tiene que dar crédito. O al negocio para que aguante o a la persona para que lo pague. Prefiero a la persona para que lo pague, porque si le da al negocio para que lo aguante, la van a usar para otra cosa. 9 meses. Anotate el número porque lo vamos a usar en el último bloque. Para que quede claro que acá no se mide con distinta vara, la provincia que denuncia esta crisis también tiene sus propios agujeros y también lo pagan los vecinos. Tenemos la situación del IOMA, que está realmente incómoda. La obra social no solo tiene atraso con los hospitales municipales y los prestadores, sino que además paga aranceles absolutamente desfasados, ni siquiera cumpliendo en tiempo cubre el costo del servicio, que esto es un subsidio indirecto que llevan adelante los propios efectores de salud contra su patrimonio, si el IOMA no les paga. Con una diferencia crucial. El privado corta el servicio y se funde. El hospital municipal no puede dejar de atender y tampoco la tiene. Su conclusión, esto está quebrando el sistema de salud. El mecanismo es siempre el mismo. Alguien más abajo financia la caja de alguien más arriba. Vamos al bloque 4. Y vamos a ir terminando. Vamos a cambiar de tema. Durante el fin de semana se viralizó una fotografía tomada el jueves pasado en la inmediación en el Congreso durante la protesta contra la ley de tierras. En la imagen se ve a un policía sin uniforme y sin identificación visible disparando contra los manifestantes. No es la primera vez que se denuncia la presencia de policía civil en un operativo. Sí es la primera vez que se ve a uno tan claramente disparando. Había un tipo de civil, supuestamente un policía, porque estaba al lado de la policía, disparándole a los manifestantes sin uniforme. Tras una búsqueda en redes, identificaron al tirador. Sería, y subrayo condicional, porque bueno, no hay determinación judicial ni oficial, el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna de la Policía Federal Argentina. Gauna ¿se puede hacer? No. O sea, no puede ir no puede, civil no, y activar de ninguna manera. Gauna tiene fotos junto a Patricia Burri durante la última gestión de Patricia como ministra de Seguridad. Ambos coincidieron en un operativo vinculado al caso Loan. ¿Recuerda el chico este que se perdió, que nunca lo encontraron? Sí, sí. Bueno, que todavía sigue la búsqueda media fantasiosa, pero está. El comisario también fue identificado por el abogado Gregorio Dalbón, quien recordó un dato que le agrega complejidad a la historia. Gauna declaró en el juicio por el asesinato de Lucas González, el futbolista de las inferiores de Barraca Central, de 13, 14 años, acribillado por efectivo de la policía de la ciudad. Y declaró en contra del accionar de los acusados. O sea, no estamos hablando de un cuadro marginal. Estamos hablando de un comisario inspector con trayectoria en homicidios. El diputado nacional Esteban Paulón aportó además otra fotografía donde se ve a un policía de civil con un arma larga durante una protesta contra la reforma laboral en febrero pasado. No estamos hablando que sea la misma persona, no puede confirmarse, pero habla de un método. Paulón presentó un proyecto para que la Cámara de Diputados cite a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a dar explicaciones. El texto pide que se informe el motivo y la justificación, por lo cual se destacaron agentes de civil sin identificación visible ni uniforme, que portaban armas, que apuntaban sin miramiento al cuerpo de las personas que participaban en la protesta. Sus palabras, vamos a usarlas porque es lo que corresponde, es una violación del derecho constitucional a peticionar ante las autoridades y la Argentina no está en estado de sitio. Nada justifica un operativo que viola las garantías constitucionales. Dos cosas dicen los protocolos y no son opinables. La primera, los efectivos deben identificarse claramente antes de actuar. Es una regla básica de cualquier fuerza, en cualquier democracia, y no existe por burocracia. Existe para que quien reciba un disparo sepa de quién viene. Claro. Y para que quien dispara sepa que va a tener que responder con nombre y apellido y por su fuerza. La segunda,
Los disparos con postas de goma deben ser disuasivos y dirigidos a las zonas bajas del cuerpo, en forma descendente. En la fotografía, el hombre de civil está disparando en forma horizontal, a quemarropa o a la altura del torso. Hasta la hora de esta editorial, hasta las 4 de la tarde cuando la armé, no había respuesta pública del Ministerio de Seguridad. Hay una frase que se repite mucho en la Argentina de estos años: el Estado presente y el Estado ausente. Yo prefiero otra distinción. Lo que importa no es si el Estado está o no está, es si el Estado tiene nombre. El dinero de Cisvial, que hablamos al principio, no tiene nombre. Entra en una cuenta y sale así una letra del Tesoro. El hombre que disparó el jueves tampoco tiene nombre. No lleva uniforme, no lleva identificación, no lleva placa. En los dos casos, alguien decidió. Y en los dos casos es difícil saber quién decidió. Bueno, vamos a cambiar un poquito la cuestión porque esto es hablar un poco de política, porque hasta ahora venimos hablando de economía y de violencia. Empecemos por la interna de las internas. Vamos a hablar de internas. Bien. Primero la del gobierno. Una metáfora que dio Patricia Bullrich para explicar su estrategia hacia 2027. Dijo más o menos así: acá hay dos autos, Milei y yo. Él va primero y yo voy chupada atrás, como la Fórmula 1. Si Milei llega bien, todo término, bien. ¿no? ¿Eh? ¿Qué término? ¿Qué Chupada término? Voy atrás, chupada ¿no? atrás. Si Milei llega bien, yo creo que lo hace a propósito. Lo hace a propósito. Sí, sí. Si Milei llega bien, todo bien, soy segunda. Y si no, en el último minuto, doy el sorpaso y me le pongo adelante. Es una definición honesta. Bueno. Y es al mismo tiempo su condena. Porque lo que se lee en Casa Rosada es exactamente lo que un dirigente importante del PRO resumió. Cuando ella dice que si Milei le va mal, se lanza presidenta, lo que entienden en la Rosada es que está esperando que Milei le vaya mal. Claro. Si ella quiere ser presidenta. En efecto. Está esperando como el garrotazo para que se baje, ¿no? Recordemos que la confianza a Patricia Bullrich del gobierno se rompió en el pico de la crisis de Manuel Adorni cuando Bullrich pidió su renuncia y no aflojó. A ver, Bullrich no es boluda. Bullrich se dio cuenta de que en la segunda mitad del mandato de Milei la iban a matar, que no podía seguir siendo ministra de Seguridad, y entonces ganó nada menos que ganó las elecciones para senadora en Capital. Ahora es senadora y tiene 6 años de senadora, de los cuales recién está empezando a cumplir los primeros 2, y como jefa del bloque, que hay que correrla de la jefatura del bloque, una persona que ganó como ganó, y que es Patricia Bullrich además. Desde entonces, desde que Bullrich pidió la renuncia de Adorni, no aflojó, porque gracias a que no aflojó, fue una de las presiones más grandes que tenía Adorni, decir, no aflojar para Bullrich como jefa del bloque, decía, si acá entra la interpelación, entra por el Senado, muchachos, yo acá no aflojo. La reconstrucción que circula en el propio oficialismo, el proceso para el aislamiento político de Bullrich está en marcha, conducido ¿por quién? Por Karina Milei. La misma receta que le aplicó a Victoria Villarruel, con la diferencia que Victoria Villarruel vino atada a Milei. Y Patricia Bullrich vino por la suya. Vino con su caudal de votos de casi el 30%, salió muy poquito abajo de Milei, con su caudal de votos que los tiene. Y siendo la dirigente con más intención de voto o buena imagen del país. Yo creo que Milei puede estar sin Villarruel, porque le puede sacar un porcentaje quizás interesante, que quizá en una definición mano a mano te puede llegar a complicar. Pero perder a Villarruel y a Patricia Bullrich, o sea, en tema caudal de votos, es muy complicado para él. Yo creo que va a ser muy complicado. Todo esto es esperar el diario del lunes después de las elecciones del año que viene. Pero bueno, son cosas que no ayudan para mí. El mecanismo por el cual le hicieron la jugadita a Bullrich. ¿Cuál fue la jugada de Bullrich? Porque todo parece como que Bullrich condujo con mano de hierro en el Senado. No, la jugada fue que Karina Milei le impuso a Bullrich la tarea de sacar la ley de tierras. Y en las horas críticas de la negociación con los gobernadores la dejó sola, la dejó sin billetera. Ahí es donde tendría que haber salido Santilli a arreglar con los gobernadores. ¿Qué pasó? Los gobernadores no tuvieron ninguna ventaja, nada que les permitiera pagar el costo político de poder decir, mirá, me mandaron para hacer esta ruta, para hacer este puente, claro, me mandaron esto. Si me van a putear, que puedo hacer algo en mi provincia, Si me van a putear, ¿no? puedo hacer algo en mi provincia. Claro. Nada. Silencio total. Es más, operó el peronismo por atrás, hasta el propio Mas habló con todos los gobernadores para que no hicieran la burrada de aprobar la ley de tierra y la tuvieron que bajar. Esto no es una interpretación lo que le estamos dando. Uno de los 6 dirigentes peronistas que operaron para voltear la ley lo contó con una sinceridad que es casi un elogio involuntario. Dijo que ellos le pusieron el cuerpo
pero que cuando empezaron a negociar con los gobernadores les sorprendió que del otro lado no aparecieran ni Karina, ni Lule, ni Lule Menem, ni Martín Menem, ni Santiago, ni nadie de la Casa Rosada. La derrota del jueves no fue del gobierno, fue de Patricia Bullrich y estaba diseñada para hacerlo. Lo que pasa es que lo hicieron tan torpemente que todo el mundo se dio cuenta. Esta task force peronista tiene nombres, ya el mencionado Sergio Massa, José Mayans, Máximo Kirchner, Juliana Di Tulio, Germán Martínez y Cecilia Moró. Fíjate quién no está en la lista. ¿Quién no está en la lista esta? Repetime. Sergio Massa, José Mayans, Máximo Kirchner, Juliana Di Tulio, Germán Martínez, Cecilia Moró. ¿Quién falta en el peronismo? Conocido Kicillof ahí. Kicillof no está. El más conocido. Fíjate quién no está en la lista, Axel Kicillof. Y no está por decisión propia. Quería que me repita por la duda que lo haya dicho por debajo. No. En La Plata sostienen que al gobernador le conviene mantenerse lejos de la rosca y crecer en la sociedad, para llegar con ese peso a la negociación con Cristina Kirchner y con Massa recién en marzo. La frase que resume la posición del axelismo es esta: si hay de acuerdo en marzo, mejor. Si no, iremos a una paso o en lista distinta. Y todas esas opciones también. Y si por ir dividido el peronismo pierde, la respuesta del entorno del gobernador es brutal. Aquel que saque 7 puntos tendrá que explicar la derrota. Bueno. Aquel que saque 7 puntos tendrá que explicar la derrota. Ya, Le está poniendo la cosa arriba de la mesa. Sí. Decir, mira, la provincia de Buenos Aires la manejo yo, a los intendentes de la provincia de Buenos Aires lo manejo yo. Y dice, si vos venís y sacás 7 puntos, como pasó en su momento con Randazzo, que desapareció del mapa después de sacar pocos puntos, sos un muerto político. Y ese es el peligro que hoy corre los dos, tanto el Movimiento Derecho al Futuro como el kirchnerismo. Porque el kirchnerismo, el problema que tiene es que no tiene un candidato competitivo. El único candidato competitivo realmente que tiene es Cristina, que no se puede presentar. Entonces, ¿qué le van a poner adelante de Kicillof en una interna? En una interna, bueno, si vamos a una paso, vamos a una paso, no pasa nada, dice Kicillof. Eso estoy dispuesto. Porque sabe que las gana. Sí, o sea, o piensa que las gana. Sí, yo creo que todos pensamos que va a ganar. Piensa que las gana. Sí. Más en lugares fuera del conurbano, en lugares en todo el país, si hubiera una interna de ese espacio. Ahora, si no hay paso, si el gobierno logra suspender las pasos, que cada vez parece más lejos, digo, la verdad, cada vez parece más lejos, es una impresión que tengo nada más, si el gobierno logra suspender las pasos, tendrán que ver si del otro lado se juegan a hacer una lista aparte, el kirchnerismo solo. Sería una prueba de fuego para la cámpora, porque hoy el kirchnerismo solo es la cámpora. Porque los viejos dirigentes del kirchnerismo están con Axel. Salvo 3 o 4 figuras muy cercanas a Cristina, después el resto están con Axel. Así que los que tienen arrastre territorial y todo eso están con Axel. Después usted tiene dirigentes, qué sé yo, gente que está en su entorno, ultra kirchnerista, cierta parte de ciertos ilustrados, pero que no tienen un voto. Sí, ni hablar. No tienen un voto. No salen a la calle. Y este sí sale a la calle, este está en la calle. Entonces, tendrá que ver la cámpora, que es la única fuerza realmente que sí también está en la calle, a ver hasta dónde se juega en presentar una lista aparte que no sea la de Kicillof. Yo pienso que al final de la carrera van a terminar arreglando, pero eso también es lo que piensa Kicillof. Eso también a lo que apuesta Kicillof. Igual ya tiró la papita caliente, ¿eh? Porque dijo, si yo llego a perder por pocos puntos y los otros puntos no se dieron porque te quisiste cortar solo, la responsabilidad ahora es tuya. Y ha pasado, ¿eh? Y ha pasado más de una vez. Acá en Pergamino mismo ha pasado. Cuando Rosa Tulio se presentó, hubo otra lista peronista que estaba con Gabriel Cairá al frente, y los votos que sacó esa lista peronista, si la mitad de esos votos lo hubiera tenido Rosa Tulio, otro hubiera sido la historia, y Cachi Gutiérrez no habría llegado a su tercer mandato. O al segundo, a ver. Al segundo mandato. ¿De qué año estamos 2007. Hablando? 2007, sí. 2007. Sí. Pero bueno. Del otro lado, la cena de Olivos. Cuando Javier Milei se enteró de que el conflicto de Federico Sturzenegger con los prácticos, que son los profesionales que guían los barcos por los canales, había paralizado el comercio exterior, gritó, según 2 funcionarios importantes al tanto de la bronca, lo voy a echar a patada. Los números explican el grito. 180 buques demorados, al menos 300 millones de dólares de pérdidas en poco más de 24 horas. Exportaciones de vaca muerta y del campo paralizadas. Y la respuesta del gobierno fue, y siendo generoso, improvisada. Primero intimaron a los prácticos a trabajar, después quisieron reemplazarnos con marino y prefecto. Y ahí se enteraron en detalle.
La Armada contaba con solo 6 oficiales disponibles para la tarea. La prefectura con ninguno. Y estamos hablando de 450 prácticos. Porque, a ver, lo práctico es una carrera. Es una carrera bastante complicada y hay que saber. No es que cualquiera puede ser práctico y no ejercerla. El que es práctico, ejerce de práctico. Es un tipo que sabe por dónde llevar un barco y cómo estacionarlo. Ay, bravo, ¿eh? A ver, discutirlo es legítimo, una actividad con acceso restringido, rentas altas, y muchos países la reformaron. El problema no fue el diagnóstico, fue de regular sin saber si existía alguien capaz de reemplazar al desregulado. La consecuencia política es que ahora el gobierno quiere congelar todos los proyectos de Sturzenegger. La ley de lobby, un borrador de regulación de 144 páginas, la disolución de los institutos de la carne y el vino, los martilleros. La ley de hojarasca no se puede retirar porque tiene media sanción, pero se la puede dejar morir en un cajón. Algunos dicen que ya Sturzenegger tiene puesta la ficha para irse. Cada proyecto es una pelea y el gobierno no está para seguir sumando gente enojada en contra. ¿Saben qué anda Adorni? El fiscal Gerardo Policita presentó al juez Ariel dijo un requerimiento de justificación patrimonial de 207 fojas, con 20 puntos que el jefe de gabinete deberá aplicar en 15 días. Y no es más jefe de gabinete, ¿eh? La tiene que aplicar su defensor. Él con su defensor. De nuevo Adorni el Mire, ojo de la tormenta. Entre diciembre de 2023 y su renuncia en junio, Adorni percibió 35 haberes por su cargo. Sumado a los ingresos comprobados de su esposa, Bettina Angeletti, el total asciende a 229 millones de pesos. Eso es lo que cobró en blanco Adorni y su mujer entre diciembre de 2023 y junio que renunció. 229 millones de pesos. Los gastos comprobados, al menos 272 millones. Hay una diferencia de 43 millones sin justificar. A ver. Segundo, esto hablamos de los gastos en pesos. Ahora moneda dura, 402.578 dólares que según el dictamen no encuentra correlato alguno en los ingresos lícitos comprobados. O sea, esto arriba. Arriba de estos 43 millones, 402.578 dólares. Hasta con el 8 se lo hizo. Viajes, alquiler, el lote 380 del country Indio Quay, su refacción integral, el departamento calle Miró 550 y el mobiliario de esos inmuebles. Todo eso pagado con esta diferencia en dólares. Así que bueno, vamos a ir terminando. Dijimos que íbamos a hablar de la ruta 188. Volvemos a la cuenta 330-92/9, 902/9, porque el bloque 1 de este editorial no era sobre el Río Negro ni sobre Santa Fe, era sobre nosotros. La ruta 188 atraviesa el partido de Pergamino de este a oeste. Por ahí salen los camiones con granos, entran insumos y maquinaria, circulan los que trabajan en Roja, en Junín, en San Nicolás. La ruta 8 hace lo propio, pero de norte a sur. No son rutas, son la economía del distrito puesta en asfalto. El mes pasado, el Gobierno Nacional formalizó la concesión de la Ruta 188 mediante la Resolución 1149 de 2026, publicada en el Boletín Oficial. 20 años de administración, mantenimiento y explotación para una unión transitoria integrada por Creditech, Sociedad Anónima, y Plantel, Sociedad Anónima, dentro del tramo portuario sur. 636 kilómetros que incluyen la 188 y sectores de la 9. Dice, explicó el esquema con una frase que hoy hay que escuchar con atención. El nuevo modelo se desarrollará sin subsidio del sector público. O sea, todo lo tienen que generar los privados, dejando atrás esquemas deficitarios. Y ahora juntemos las dos puntas. Por un lado, ya hay guita que se usó de la 188 para cualquier otra cosa. Guita que estaba. Lo usaron para otra cosa. Y por otro lado, a partir de ahora lo van a tener que pagar los privados. O sea que el impuesto que pagamos en el combustible, ¿para qué carajo va? Porque ni siquiera se la dan al privado para que arregle la ruta. Los grandes desafíos del agro bonaerense, esto lo dijo el presidente de Carvap. Carvap, que es una de las entidades del campo menos tildada de populista que puede haber, la Carvap, Pablo Ginestet. El mal estado de los caminos rurales, el deterioro de la ruta y la falta de obras hídricas. Esos son los temas que vienen hace décadas, pero que ahora se potenciaron. Así que bueno, en eso estamos. Termino con un número que dejé anotado. 9 meses.
un embarazo. Ese es el plazo que maneja el Palacio de Hacienda para que se resuelva la morosidad y vuelva al consumo. Previene que la cosa va a mejorar, que el salario le va a ganar la inflación y que entonces a la gente le va a sobrar plata para pagar los créditos que debe. No cuentan los intereses. Sí, No cuentan los intereses. sí. Que eso no es un dato no menor. Pensá en el comerciante que conoces. El de la esquina, el de rubro que sea. Preguntale si tiene 9 meses para esperar. Preguntale si el alquiler tiene 9 meses para esperar. Si el proveedor tiene 9 meses. Si el empleado que hace 14 años que está con él tiene 9 meses. Porque ese es el punto exacto donde la mesa de dinero se toca con la calle. ¿Sabés en 9 meses cuánto comercio pueden llegar a cerrar? Empresas que pueden empezar a cerrar, a irse, a no invertir más en el país. Los kioscos que veníamos hablando. Olvídate, Willy. No hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso. Abajo está la gente, las personas que no tienen tasa, que no se capitalizan, que se cansan, se enferman, que cierran y se van. Un país se define al final por quién de los dos está obligado a operar al otro. Bueno, nos vemos mañana con más política. Lamentablemente, si esto sigue así, ay Dios, si esto sigue así. Bueno, vamos a escuchar un tema musical de Bruno Mars. Mire qué lindo. Vamos. Risk It All, vamos. For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to I wouldn't climb. It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine. I'm trying to be your man till the